La revolución industrial tiene lugar en el periodo que va desde 1780 a 1840 y tiene su origen en Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. Pero ¿por qué fue una revolución? ¿En qué consistió realmente? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía y a su productividad. La aparición de nuevas tecnologías conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico, por ejemplo, se aprendió a plantar, o sea, aparece la agricultura, y a domesticar a los animales, dando paso a la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para sobrevivir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Así surgió un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir, que va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a ver cómo aparecieron estos cambios. Para eso, vamos a situarnos en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acababan de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones propias sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. Pero ¿por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes un sistema parlamentario definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia y España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para las empresas, y eso sumando a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa. En un periodo de paz, dentro de Gran Bretaña, un sistema bancario con cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo, y con ello la revolución industrial en Inglaterra. También tenía una posición geoestratégica privilegiada y también poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros territorios del subcontinente indio, una fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. Con el nacimiento de la burguesía, nace también el proletariado, que son los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ven obligados a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía, propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con jornadas laborales de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a las épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubriría la primera vacuna contra la viruela. También se redujo la mortalidad infantil. Todo eso trajo como consecuencia una gran explosión demográfica en el siglo XVIII, ya que se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida desde 35 años a 50 años. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó, los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Pero aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasaron de ser una clase social revolucionaria a una clase muy acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basaba fundamentalmente en la fortuna, desplazaron definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangres. Ahora bien, ¿cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? Pues lo fue la máquina de vapor, que fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt.
La máquina de vapor consiste en un vapor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua, calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce expansión de volumen de un cilindro, empujando un pistón mediante un mecanismo de biela. El movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación. La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue un paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción se disminuyó el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie, y se simplificaron tareas complejas en varias operaciones simples que pueden realizar cualquier obrero sin la necesidad de que sean manos de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades. Los modelos anteriores de máquinas se habían usado en el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo forjado para elevar carretillas con minerales en las minas mediante rieles mecánicos, o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte. George Stephenson comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón y puso a punto su primera locomotora, la construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester. En 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas de 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior escasamente desarrollado. Desde entonces el volumen de intercambio se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima con los barcos de vapor. Otro avance digno de mencionar fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar al instalar lámparas de gas. En las calles se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado, la población de Inglaterra se había multiplicado, las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo, pero todo esto solo fue el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la revolución industrial. ¿Y a ti qué te pareció la revolución industrial? ¿Crees que realmente marcó un precedente hacia el desarrollo de la humanidad? Si te gustó el video, no olvides comentar y darle un like, con eso estarás apoyando muchísimo este canal.